Y desde ya también les digo que yo no estoy descontando por los trabajos pendientes. No estoy haciendo ningún tipo de descuento, ¿ya? Así que usted todavía los puede mandar, y lo más importante es que si en ese informe usted aparece en rojo, no es que usted tenga un rojo, no es que usted tenga un 1 por no haber entregado, no. Usted tiene una nueva oportunidad todavía para poder colocarse al día, ¿ya? Así que eso, le aviso con anticipación, y sobre todo para que no tengan problemas en su casa y se puedan preparar para la situación, ¿ya? Ya, ahora sí, empecemos con todo. Voy a revisar el chat. Y sí, como dice Carolina, tienen que escribir presente en Google Classroom, pero eso es en la publicación en la cual yo coloqué el link, ¿ya? De todas maneras, igual puedo mandar el link por acá. Ya, y Benjamín, si lo tiene solamente su mamá, entonces, bueno, ahí usted le pide que escriba presente los días que se ha estado. Ya, ahora sí. Oye, disculpen tantas pausas, que no sé si me estoy quedando pegada. Si por X motivo me escuchan mal, avísenme al tiro, por favor. ¿Ya? Ya, empecemos al tiro. Creo que la gran mayoría dijo que se siente bien. Unas pocas personas colocaron que más o menos. Y nuevamente, chiquillos, en esta circunstancia a nivel mundial, es sumamente normal que usted no se sienta excelente. Es sumamente normal, no se sienta culpable, y recuerde, un día a la vez, por favor, un día a la vez. Si usted se siente mal hoy día, no significa que va a ser algo que va a permanecer durante meses y que la vida se va a acabar o cosas por el estilo. De verdad, un día, vaya avanzando un día a la vez, y si bien el día de hoy se encuentra mal, le aseguro que el día de mañana puede ser distinto, ¿ya? Así que eso. Y muchas gracias a las personas que están respondiendo ahora también, ahí en el chat. Recuerden eso, por favor. No se vean sobrepasados por la situación del día de hoy, porque todas las cosas terminan pasando sí o sí. Tanto las cosas buenas como las cosas malas terminan pasando igual, ¿ya? Así que, bueno, de todas maneras, si alguien me quiere comentar algo, lo puede hacer después por interno o como quiera, ¿ya? Bien, empecemos la clase entonces. El objetivo de la clase del día de hoy es repasar, retroalimentar los contenidos que ustedes ya vieron, porque recuerden que yo los mando con anticipación, y que mandé el día martes, este día martes, ¿ya? Así que vamos a revisar un poco, porque estamos hablando de poesía. Hicimos un salto acá entre el extremo pasado, que son los mitos, luego estas poesías de la Edad Media o del tiempo de la colonia acá en Chile, para finalmente la próxima semana terminar en textos actuales que tienen que ver con publicidad, propaganda, estereotipos, una parte que yo sé que les va a gustar mucho. Ustedes se manejan mucho con eso, ¿ya? ¿Y por qué estamos viendo todo esto? Porque estamos trabajando un concepto conocido como cosmovisión o imaginario social. Es decir, entender que detrás de cada texto o canción o todo el tipo de arte que usted consume, existe una forma de entender el mundo. Es por eso que incluso la unidad se llama conociendo otros mundos o viajando a otros mundos. Como la lectura significa un viaje. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, vamos a ver unos conceptos, vamos a intentar que sea lo menos pesado posible, pero de todas maneras va a necesitar mucha concentración. Así que, como recién estamos empezando, les recomiendo inmediatamente ir a buscar agua, ir a buscar algo para comer, algo que lo mantenga activo, ¿ya? Así que vaya nomás, vaya a buscar comida, acomódese, vaya a buscar todos los cojines que necesite para empezar la clase. Así que eso, chiquillos, vamos a ver nuevamente el concepto de imaginario social para que lo recuerden. ¿Qué es el ritmo y la poesía? ¿Qué son los romances y las décimas? Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy, ¿ya? Así que vamos para allá. Nuevamente, unidad que estamos trabajando es ¿qué viaje nos ofrece la lectura que corresponde a la unidad número 3? Entendiendo que en la medida que yo leo textos o escucho canciones o veo películas o series,
Lo que yo estoy haciendo es conocer la cultura de origen de esa obra, es decir, conocer su contexto de producción. En la medida que yo conozca eso, cada vez voy a conocer más culturas sin necesariamente tener que viajar a ellas. Es decir, fácilmente yo puedo acceder, por ejemplo, a la cultura de Londres, si yo veo, no sé, la serie Sherlock Holmes, por ejemplo, en Netflix, y ni siquiera tengo que tomar un avión para ir para allá. Por eso es que es tan útil. ¿Ya? Así que, para concentrarnos, díganme, ¿dónde está la rana escondida? Esta fue una actividad que se las mandé con anticipación, pero igual la pueden buscar ahora. Pueden rayar incluso, apenas la encuentran. A ver quién es el primero, o la primera. Y mientras estamos en eso, si alguien no ha ido a buscar, no sé, un pan, un tecito o algo para tomar desayuno, puede hacerlo por mientras. Ahí los que puedan rayar. Recuerden que esta materia tiene que estar en su cuaderno también. ¿No? ¿Nadie? Es complicado. Yo nunca voy. Uy, la Carolina se quedó pegada. Yo no lo entiendo. Se la escucha Superman. Carolina tiene el secreto y se escucha mal. Encontró por aquí. Ya, ahí la pillaron por fin. Aló. Sí. Ya, incluso si usted se fijó al comienzo de nuestra clase, el día de hoy estamos trabajando ya con un poco más de exigencia, un 35% de exigencia, así que por eso que cada vez los ejercicios de concentración van a ser un poco más difíciles también. ¿Ya? Y sí, estaba escondida ahí, y entiendo, estaba muy difícil, para qué vamos a mentir. Pero bueno, por lo menos se concentraron, que era la finalidad. Ahora sí que sí, podemos empezar un 100%. Vamos a borrar eso. Podemos comenzar a un 100%. A lo que corresponde con el concepto de imaginario social. Ustedes no se dan cuenta, pero todos y todas actuamos de acuerdo a nuestra cultura. Tenemos cosas aprendidas desde mucho antes y posiblemente usted ni siquiera se ha dado cuenta que hay acciones que no necesariamente son normales o son realmente las que hace todo el mundo. Todo el mundo, me refiero literalmente a todo el mundo. Sino que es algo de nuestro país, es algo de específicamente Curacaví, es algo específicamente de mi familia, cosas que son solamente de nosotros. Y desde ya me gustaría saber, ustedes que viven allá en Curacaví, la gran mayoría, dígame algo característico de Curacaví, de la cultura de Curacaví. La chicha. La chicha, sí. La chicha. La fiesta de la chicha igual. El 18 hay hartas fondas, porque yo he ido a las fondas. O sea, está lleno de fiesta ya. Pero sí, es verdad, allá en Curacaví es algo cultural el respeto a las tradiciones. Que posiblemente cuando usted viaje a Santiago, cuando usted posiblemente viaje a Concepción, viaje a Valparaíso, no se va a encontrar necesariamente con eso. De hecho, tal vez muchas personas van a renegar de esas tradiciones y va a ser difícil porque usted lo va a tener como una costumbre. Yo pensé que iban a decir otra costumbre y espero no se lo tomen a mal, pero lo que yo he descubierto en mis años en Curacaví es que la gente es muy copuchenta. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Sí, la vieja con cámara.
De verdad, y lamento, disculpen la gente que vive allá. Usted sabe que yo realmente, No, pero sí, sí son. Y a veces No, no molestan. depende. sí, porque como ustedes saben, yo vivo acá en Valparaíso, he vivido en muchas partes del país en realidad, y cuando llegué a trabajar a Curacaví, sabe que me impactó de una manera, porque de verdad es algo de la cultura, es algo súper normalizado, que allá toda la gente sepa lo que le pasa al otro, porque claro, al ser un pueblo, la información como que anda más rápido, por así decirlo, o la gran. Igual que por lo menos donde yo vivo, como que casi todos se conocen, casi todos se ubican, así, vaya, yo me encuentro con un compañero, así como que casi todos se ubican y se conocen. Claro, entonces eso corresponde a un ejemplo súper concreto que usted suele vivir mucho, viviendo en Curacaví, de imaginario social. Eso es algo específicamente de Curacaví, se lo aseguro, porque en Curacaví es súper normal que, por ejemplo, en las familias se conozcan la historia entre sí. Por ejemplo, si usted le pregunta a su mamá o a algún abuelito, le pregunta sobre X familia y le va a dar toda la información. Así como ellos viven en tal lugar, están hace cuántos años, ella tuvo un hijo, él estudia en tal colegio, a él le va mal, a él le va bien. Tienen un nivel de manejo de información del resto que es algo de allá. De hecho, y posiblemente usted no se ha dado cuenta porque vive allá, la gran mayoría, incluso en la calle las personas se miran mucho. Es como reconociendo a la gente que se conoce entre sí. Como, oh, yo vi a tal persona en el supermercado, oh, yo vi a tal persona en el banco. Ya, eso como súper normalizado. Bueno, cuando había banco, allá, perdón. Eh, allá está súper normalizado. Pero cuando usted viaje a otro lugar como Valparaíso, Santiago, la gente ni siquiera lo va a mirar. Literalmente, la gente ni siquiera va a preocuparse de si a usted lo conoce, si usted es una persona de su ambiente. Realmente nada de nada de nada. Así que es un muy buen ejemplo. ¿Alguien tiene otro ejemplo de algo que es una costumbre ya de Curacaví? Que pasan todo el día en la ventana las viejitas porque están como todo el rato sabiendo. El otro día me pasó que estaba ahí en una casa, de repente salgo a mirar afuera y veo una señora que justo me estaba mirando todo el rato. Y yo la quedé mirando, fue súper extraño. Sí, igual que es súper, y ella por lo menos es como que yo, mira, con respecto a que todos saben la información de todo, yo le pregunto a mi abuela, todos se llaman igual a veces por los sobrenombres, por lo menos aquí, porque no se llaman a veces por su nombre, tienen sobrenombre, no sé, el no sé cuánto. Si en realidad una persona se llama Carlos, le ponen un sobrenombre, o lo llaman por el apellido a veces. Ya, y eso también es una tradición que corresponde a los pueblos, o por lo menos es algo muy común en los pueblos de Chile. Pero nuevamente, es parte de su imaginario social, de usted por vivir en Curacaví. Porque les aseguro, cuando usted se vaya a vivir a otro lugar, vaya a estudiar a Valparaíso, vaya a estudiar a Santiago, no se va a encontrar con esas cosas. La gran mayoría, usted va a salir a la calle y ni siquiera lo van a mirar necesariamente, porque la gente no se conoce entre sí. Son grandes ciudades que realmente el interés no está en saber cómo está el otro. Suena de repente un poco fuerte, así como, pucha, nadie se va a preocupar por mí después. Cuando, Pero de hecho, sí tiene que ver con un tema de imaginario social y prepárese también para eso. ¿Hay alguien que tenga un ejemplo por haber ido a otro lugar? ¿Alguien que haya tenido un choque cultural por haber viajado a otro país, por haber viajado a otra región? ¿Usted se haya impactado? Yo Sí, diga. yo, en Argentina, como que no sé por qué, y luego yo los veía y luego giraban la cara para otro lado. Y yo les saludaba y ni me pescaban. Pero cuando fuimos más para más para el centro, pero un poquito nomás, porque eran 3 días nomás. Y fuimos y como que la gente te miraba raro, súper raro. Y de repente yo le decía, hola, y ni me pescaban, así que...
Es que, nuevamente, y muchas gracias por ese ejemplo, tiene que ver con el imaginario social. Acá en Chile tenemos muy normalizado ser de piel, por así decirlo. Que nosotros tenemos la costumbre de estar saludando, de estar agradeciendo, pidiendo disculpas en la calle, de estar abrazando, de estar dando besos en la cara para saludar, pero eso no pasa en otras partes del mundo. De hecho, y yo creo que acá hartos pueden dar ejemplos, especialmente la gente que escucha K-pop, estoy pensando, por ejemplo, porque en otros lugares como en Asia no existe eso del saludo en la cara, o sea, como un beso en la cara ni se le ocurra por ningún motivo. Yo creo que hasta le entraría a un juicio, vendría la policía de ese lugar, porque usted se le acerca la cara a alguien desconocido. Pero acá lo tenemos Sí, como algo súper normal. De hecho, usted muchas veces se despide de sus profesores o profesoras de besos en la cara. Eso sería algo claro. inimaginable. Por ejemplo, en Estados Unidos, eso está prohibidísimo. Porque ¿por qué usted le va a dar un beso en la cara a una persona que no es su familia? ¿Se da cuenta? Ya, esas son diferencias culturales. Voy a ver el chat. Esas son diferencias culturales que se ven también en las canciones, se notan los temas que aparecen en las canciones. Y acá, nuevamente, disculpen por repetir el ejemplo, pero es que estaba viendo muchos videos así, a la gente que escucha K-pop, también puede ver ejemplos de cantantes de K-pop o idols reaccionando a canciones latinoamericanas. No sé si han visto videos así, estando aburridos. Sí. ¿Cómo? De hecho, una compañera una vez, otra compañera, una amiga que tengo, como le gusta el K-pop, igual mostró eso y ella me dijo, y estuvimos conversando de eso igual harto, y dijo que igual se produce un choque cultural, de que allá no se puede, cuando son pololos son bastante como, no es como aquí que al tiro empiezan a darse besos, abrazos de la mano, no, allá un mes con mano solamente, ya después tantos meses con abrazo, y ya después más adelante beso, recién en la mejilla, y después ya más, un beso en la boca. Y Es estuvimos más, en la diciendo, calle los coreanos no se pueden dar, las parejas no se pueden dar besos en la calle. sí, eso Sí, igual me lo comentó una compañera, y también estuvimos viendo eso, y yo vi algo que igual nos pasa a las personas que son europeas, que a veces a los hombres por lo menos dicen que prefieren más las latinas que allá las de su país, por ejemplo, los europeos, póngase usted allá a los, a los británicos y todo eso, porque allá dicen que son más frías las mujeres allá, entonces no son tan cariñosas, y cuando llegan aquí a Latinoamérica y ven a una latina, como que ellos se sorprenden de tan cariñosa que puede ser, porque no están acostumbrados a que las mujeres en su país sean tan cariñosas. claro, y eso tiene que ver con los choques culturales. De hecho, también muchas gracias por el ejemplo que dio por ahí alguien, que no alcancé a ver, respecto al tema de, claro, de los besos en la calle allá, que el tema de los pololeos también, como dijo Carolina, es un tema restringido. Pero ojo con esto. Entonces, ¿cómo se ve en el arte? ¿Cómo se ve en el arte ese choque cultural? Y lo podemos ver, por ejemplo, en las canciones. Por ejemplo, en el caso, bueno, en el caso del K-pop, ellos se han liberado un poco más de todo este tema cultural. Pero la gran mayoría de las canciones son canciones amorosas, son canciones de parejas, y son canciones súper hasta inocentes, como en su forma de baile. Yo creo que recién ahora, gracias como a Blackpink, entre otros grupos, como que empezaron a liberarse como de ya, y que las mujeres sean como quieren ser y cosas por el estilo. Pero realmente la cultura no es así allá. Y eso, si lo comparamos con Latinoamérica, no sé, piense en Bad Bunny, por ejemplo. ¿Cómo son los videos de Bad Bunny? Locos. Muy de mujer. Miren, si lo podemos resumir en una palabra, recuerden que también pueden participar en el chat. Si lo podemos resumir en una palabra, yo creo que sería un poco sexualizado. Un poco. Sí, esa es la palabra. Claro, sí, con el tema del baile, de la poca ropa o cosas por el estilo. Pero yo no lo vengo a cuestionar, sino que vengo a demostrar esa diferencia. Esa poca ropa, ese tipo de baile sugerente o sexualizado, es imposible que usted lo pueda ver, por ejemplo, en Corea del Norte, póngase usted, en Corea del Sur, en Japón. No, sería algo extremadamente castigado. Por eso que les digo que es súper importante reconocer este contexto cultural,
reconocer mucho el contexto de producción, porque de esa forma vamos a entender por qué las canciones, por qué los libros, por qué las películas, por qué las series, por qué todo, por qué las cosas son así. Vamos a reconocer el imaginario social. Ya, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Estaba muy difícil? No, ni... No, está fácil. No, está bien. Ya, en caso de tener dudas, me avisan por favor, y si les da vergüenza utilizar el audio, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Ya, sobre lo que estamos viendo nosotros. Pasamos de los mitos a la lírica, a la poesía. Y estamos pasando por este tipo de textos tan distintos entre sí para demostrar este contexto cultural. ¿Por qué es tan importante? En el caso de los mitos, claro, muchos los leímos, tuvieron que analizarlos, ver las etapas de la lectura, por ejemplo, pero posiblemente a usted no le llegó el mensaje del mito. Para usted tal vez posiblemente fue como, oh, qué interesante, ellos creen que el cielo se creó de X forma. Y posiblemente no le tomó mucho el peso al texto. Pero ojo, porque gracias a los mitos yo puedo ingresar a ese mundo antiguo y entender por qué entendían el mundo de esa forma. Porque ellos realmente creer en un Dios lo era absolutamente todo. Y así yo puedo entender también por qué ahora es tan distinto igual. Entonces, todos los textos que estamos viendo son distintas voces del pueblo, son distintas formas en las cuales la sociedad logró comunicarse, logró comunicar lo que estaba pasando en esa época. Es por eso que incluso usted se dará cuenta ahora, con todas las canciones que están saliendo, me refiero de todo, desde K-pop hasta el trap, hasta el neoperreo, hasta el rock, todas las canciones que están saliendo ahora son canciones un poco deprimentes en la letra, son canciones ya derechamente de rupturas, de soledad, porque claro, están representando ya lo que significa una cuarentena, lo que significa una cuarentena y todas las cosas que están pasando el último tiempo. Así que vaya analizando usted también por su cuenta. Si en un rato más va a escuchar música, ponga atención a la letra, porque se va a dar cuenta que realmente están representando lo que está pasando ahora, ¿ya? Así que la clase pasada iniciamos un poco esto y analizar dos tipos de textos que posiblemente usted no esté muy relacionado, pero son súper importantes. Porque usted suele pensar, y me he dado mucho cuenta, usted suele pensar que la poesía es solamente la comunicación de sentimientos. Y es como, sí, en cierto porcentaje sí, pero muchos creen que la poesía es hablar de amor. Tienen como ya esta costumbre, así como que voy a buscar poemas en internet para hacer una tarea, por ejemplo, como lo hicieron en mi caso, y aparecen solamente poemas de amor. Aparecen solamente poemas de desamor, de ruptura, poemas sobre la adolescencia. Y el tema es que la poesía es algo mucho más allá. Así que el día de hoy, por eso que vamos a conocer un poco más cuáles son estos dos tipos de textos. Porque son poesías, pero que cuentan historias. ¿Ya? Ya, ahí vamos a profundizar un poco. La clase pasada, cuando hablamos del ritmo, el ritmo y la rima, hablamos de las canciones, ya como yendo a lo más concreto, ejemplos de canciones de comerciales, que yo no puedo sacar de mi cabeza, no puedo sacar de mi cerebro por mucho que me esfuerce. Es algo que ya me supera ya. A ese tipo de ejemplos nos referimos, que inconscientemente el mensaje ingresa a su cerebro. De hecho, la próxima clase vamos a dedicar la clase en vivo solamente a esto. Pero lo importante es que usted ya vaya sabiendo desde esta clase que la rima y el ritmo son realmente la clave para que este mensaje ingrese a su cerebro y no se vaya más. Definamos un poco, solamente para que quede un poco más claro. Ritmo y ritma, mezclé todo, perdón. La rima y el ritmo no son lo mismo. Por mucho que usted lo pueda confundir, no son lo mismo. Posiblemente yo creo que el profesor Pablo ya se lo explicó,
¿Alguien se acuerda de esa explicación? ¿Hace años? ¿Tipo cuarto básico? Ya, yo creo que no, ya es como mucho cuarto básico, ¿verdad? Bueno, pero son dos cosas distintas. En el caso de la rima, es la musicalidad, es decir, la repetición de ciertos sonidos. Y por lo tanto, con eso, yo puedo generar esta musicalidad al final del verso. Es por eso que usted con la profesora Vanessa, cuando iba en quinto básico, vio lo que corresponde a la rima asonante y la rima consonante. No sé si se van acordando un poco. Eso es la rima. Son esa sílaba que está al final de la última palabra de un verso y que hace un juego con las demás palabras que están al final de los versos. Esa rima puede ser asonante, puede ser consonante, pero lo que es más importante de esto es que genera esa línea melódica. Es por eso que usted puede estar, por ejemplo, o ayudando lavando la loza, o puede estar cuidando a su hermano menor, o puede estar haciendo una tarea, y sin querer puede estar tarareando una canción. ¿Bien? Y finalmente el ritmo, que viene siendo una repetición constante. Ya no tiene que ver solamente con la parte final, sino que tiene que ver con el sonido en sí. Y en cierto tiempo se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y acá el mayor ejemplo que le puedo dar de ritmo corresponde a algo que transmitieron en Canal 13 hace muy poco. No sé si vio la batalla de... Uy, se me olvidó la palabra. ¿La batalla de los gallos? Ya. ¿No? Sí, exactamente eso. No sé si usted se dio cuenta que a las personas les colocaban una base, una música de fondo, y en base a eso, ellos tenían que comenzar las rimas. Ya, ese es el ejemplo más fácil que le puedo dar. Entonces el ritmo viene siendo la base. La base que puede ser una base de trap, puede ser una base más rápida, una base más lenta, una base un poco más depresiva. Escucha, algunos no lo vieron. Pero bueno, a la gente acá que le gusta el trap o el rap, voy especialmente a esas personas. Eso corresponde al ritmo. El ritmo es la base. Es la base y sin letra. Es solamente los sonidos que se repiten, se repiten, se repiten. Y la rima viene siendo lo que yo voy a decir. Lo que yo voy a decir sobre esa base. Y ahí viene siendo todas las rimas que yo quiera decir. Para ganarle, no sé, por ejemplo en el caso de la batalla de los gallos, para ganarle a mi contrincante. ¿Quedó claro eso? No sé si está siendo muy difícil para ustedes. Recuerden avisarme. ¿Está quedando todo claro, en serio? Quedó claro. Sí, quedó claro. Ya. De hecho, yo en este momento les iba a mostrar un ejemplo. Quería que hiciéramos como una mini batalla de, de rimas, pero nos vamos a demorar mucho. Nos queda muy poco tiempo de clase, así que vamos a seguir avanzando, ¿ya? De todas maneras, si les interesa igual hacerlo en una próxima clase, hacer una batalla de rimas, casi como una batalla de gallos, pero versión clase de lenguaje, me avisan, ¿ya? Les aseguro que voy a ganar. No, mentir. Obviamente voy a perder. Ya. Vimos lo básico. El ritmo y la rima. El ritmo, los sonidos que se repiten. La rima, el contenido, las palabras que yo voy a mezclar entre sí para generar este juego que las palabras se puedan conectar, especialmente al final del verso. Ahora vamos a ver dos tipos de textos, dos tipos de poemas, dos tipos de textos líricos finalmente, que nos cuentan historias. No se limitan a hablarnos de amor, no se limitan a hablarnos solamente, por ejemplo, estoy pensando en la muerte, no se limitan solamente a hablarnos de la infancia, no, nos cuentan una historia completa. Y esos son los romances y las décimas. En la medida que yo los lea, puedo ingresar también a sociedades pasadas, sociedades que al ser del pasado yo no puedo ingresar todavía, o sea, no puedo ingresar ahora.
Y con esto, por ejemplo, en el caso del romance, vamos a hablar de la Edad Media, ese tipo de tiempo. Estamos hablando de castillos, de guerras, de batallas gigantísimas. Y en el caso de las décimas, vamos a hablar específicamente de la colonia acá en Chile. Vamos avanzando. El romance y la décima eran una oportunidad para que las personas expresaran lo que estaban viviendo. Era la oportunidad, oportunidad. Esa oportunidad que usted tiene ahora, por ejemplo, con una red social, a través de Instagram, hasta a través de Facebook, a través de WhatsApp con su mejor amigo o mejor amiga. Bueno, en la Edad Media y en el tiempo de la colonia, eso no existía. Así que las personas utilizaban la poesía para expresar y sobre todo ya echar fuera todo lo que estaban viviendo, incluso a nivel de sociedad. Es por eso que esta poesía popular va a ser popular con temas que a todos les importan. Ya, lo que les venía comentando entonces. Estamos conociendo dos tipos de texto que usted no suele leer. Porque el tipo de poemas que usted suele leer, y no lo digo porque usted los escoja, sino porque lamentablemente son los que aparecen, no sé, en el libro de lenguaje o que les dan los profesores y profesoras, son poemas súper breves, como un verso, que hablan de la vida, de la muerte, del amor. Pero en el caso del romance y de la décima, esto fue más allá. Estos realmente son textos, son casi como ensayos, pero en versión poema. Y en ambos, tanto en el romance como en la décima, se presentan críticas sociales. Esa es la finalidad. Es una sociedad que quiere finalmente expresar su molestia, su descontento y sobre todo que las cosas pueden ser distintas, que sí o sí las cosas pueden mejorar. Esa es la idea de los romances y de las décimas. En el caso del romance, ya vamos como solamente a uno, vamos a el dibujito donde se encuentra, voy a rayar acá, vamos al dibujito en el cual pueden encontrar el cuadernito. En el caso de este tipo de texto, y ahí destruye el cuaderno. En el caso de este tipo de texto, estamos hablando de la Edad Media. Y ahí necesito por favor que me diga qué sabe usted de la Edad Media. Que era una sociedad dominada por la Iglesia Católica, la Edad Media. Ya, Eran contadas las guerras. ya, guerras, batallas gigantísimas. Y ojo, si hay batallas gigantísimas es porque existen imperios gigantísimos también. Estamos hablando de una época que no eran los países como están ahora y que tienen tratados entre sí y que intentan evitar la guerra. Oiga, no, en esa época habían imperios que querían dominar el mundo. De esa época estamos hablando, de Edad Media, ¿quién dominaba el mundo? Y en esa época claramente, en la cual uno no podía estar en desacuerdo porque el rey inmediatamente lo mandaba a matar, por ejemplo, en esa época la poesía era súper importante porque era el único medio en el cual las personas podían desahogarse. De estoy aburrido de este sistema, de encuentro estas cosas que son injustas, pero no puedo decirlas de otra manera porque quiero seguir viviendo. Literalmente, esos son los romances. Sí, nacen de la oralidad. ¿Y por qué? Nuevamente, si pensamos en la época de la Edad Media, había un sistema de jerarquías, de castas, como posiblemente usted ya ha visto en historia, y posiblemente no sé si se acuerda o no, pero estoy segura que ya ha visto, un sistema de jerarquías. Entonces, si usted nacía como parte del pueblo, usted en ningún momento iba a ser rey, porque el tema del reinado pasaba entre familias. De hecho, entre reinados tenían que casarse entre las personas importantes para seguir manteniendo el poder. Entonces al pueblo no le quedaba absolutamente nada de nada de nada, ni siquiera tenía derechos en ese tiempo. Y ojo con eso, porque estamos hablando de personas que ni siquiera derechos tenían. Entonces, ¿ustedes creen que las personas podían escribir en esa época? ¿Que había educación en esa época? ¿Que había clase Zoom en esa época? No, nada de No, eso. nada de eso.
no había absolutamente nada, nada, y si usted hubiera vivido en esa época, siendo parte del pueblo, vaya usted también a pedir educación, porque inmediatamente lo colgaban y mostraban su cuerpo al resto del pueblo para que nadie más lo intentara. En todo ese contexto, que tal vez suena súper sangriento y trágico, en ese contexto nacieron los romances. Y claro, en forma oral, porque en ese tiempo, ¿quiénes realmente sabían escribir? De hecho, muy pocos reyes también lo sabían. Tenían un trabajador que se dedicaba solamente a escribir por ellos. Así que, por eso nacen los romances y por eso presentan una crítica tan fuerte de la sociedad en esa época. Pero no solamente crítica, sino que también las personas necesitaban informarse. Porque así como no había clases Zoom en la Edad Media, tampoco existía la televisión ni el matinal. Así que tenían que informarse de otra forma, sí o sí. Así que los romances fueron súper, súper importantes. Extremadamente importantes. ¿Ya? Vayan preguntando si tienen alguna duda, ¿ya? En el caso del romance, yo recomendé que usted leyera un texto. De todas maneras, el día de mañana lo va a tener que leer. Primero era voluntario, mañana lo va a tener que leer sí o sí para que pueda comprenderlo un poco más. Porque en el caso del romance hay unas reglas muy específicas, que son las que aparecen escritas ahí, que tienen estrofas con sílabas de 8 versos, con rima sonante, y es un poco complicado de entender, pero sí lo va a entender cuando lea el texto, ¿ya? Así que esto lo vamos a volver a repasar la próxima clase. Pasemos inmediatamente a la 10ª. Inmediatamente. Número 2, donde está el lapicito, a eso me refiero. La 10ª. ¿Listo? Destruí el lápiz. Ya, la 10ª. En el caso de la 10ª, nos estamos presentando a lo siguiente. Es un tipo de texto que, al contrario del romance, la 10ª parte desde la escritura. La gente ya escribía en esa época. Y esto es algo que llegó a nuestro país a través de los conquistadores, de estas personas que llegaron de otros países a invadir Latinoamérica y a ampliar su imperio. Por ejemplo, en el caso de España. Llegaron a Latinoamérica, se adueñaron del territorio para generar este imperio y ganarle a los demás. En el caso de la 10ª, por eso es tan importante, porque perduró en el tiempo. Y los mismos chilenos, luego ya en el tiempo de la colonia, comenzaron a ocuparlo como algo propio. En el caso específico de este tipo de texto, también hay unas reglas muy, muy, muy precisas, pero que yo necesito que usted lea el texto sí o sí. Y no lo voy a forzar ahora como, vaya inmediatamente a leerlo, y ¿por qué no? Porque sé que así no funciona y eso no va a motivar a nadie. Así que de aquí a la próxima clase en vivo, tienen que tenerlo leído para poder entenderlo más, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta ahí, por lo menos ese tema, porque vamos a profundizar después. Y necesito que con toda la sinceridad del mundo me digan, ¿alguien investigó, tal como aparecía en el PowerPoint, lo que era la lira popular? Recuerden que por si acaso, recuerden que este PowerPoint ya está en su poder, desde el día martes, y ya está en su poder. ¿No, nadie? ¿Nadie investigó sobre la lira popular? ¿No? No. Carolina levantó la manito, pero no sé si me está saludando o lo hizo. Estoy diciendo así como yo sí, así con el dedito para arriba. Miren, ¿por qué les pregunto? Porque en el caso de la lira popular, estamos hablando de nuestro país. Específicamente cómo, en este caso, el segundo tipo de texto, las décimas, se vieron acá en nuestro país. No sé si le pasa que lira popular suena como súper bonito, no sé. ¿Cómo siente usted que suena eso, lira popular? Así como muy elegante, así muy clásico, muy así. ¿Cierto? Miren, ¿y saben por qué les pregunto qué les ocasiona?
Porque cuando uno dice lira popular, uno piensa que está hablando como de gente con traje, como con sombrerito, en una época muy antigua y gente obviamente con poder y dinero. Pero la verdad es que la lira popular vino a ser todo lo contrario. Por eso que les preguntaba si habían investigado por si acaso o no. Esto se dio en Chile entre los siglos XIX y XX. Y viene a ser una sátira. Es decir, es una burla. Es una burla de esa gente con dinero, con sombrerito, con bastoncito que existía en la colonia. Ese tipo del texto original, de hecho, la lira popular es una burla de algo que se conocía como la lira chilena. La lira chilena era una revista de poesía. De hecho, piensa en la lira chilena, así se llamaba literalmente, era una revista que se definía como de poesía culta. De poesía culta, toda la gente con el dedito hacia arriba, póngase usted como para hacerlo más como gráfico, gente con poder absolutamente. De hecho, ellos se decían entre ellos que eran los intelectuales del país. Eran los más importantes, obviamente. Ya, ante esa actitud tan, no sé, tan prepotente de esa gente de la lira chilena, de esa revista de poesía, nace la lira popular, que viene a ser una burla, una crítica, así como ustedes, los intelectuales, tienen una poesía solamente para ustedes y el pueblo no tiene nada, nosotros, el mismo pueblo, vamos a crear nuestra propia lira y le vamos a llamar popular, para que se note que es del pueblo, que es nuestra voz, no de la gente poderosa, de nosotros. Así que la lira popular viene a ser todo lo contrario. Son poetas anónimos que se preocupan de trabajar en esto, y lo más importante es que hacen críticas hasta de política, demostrándole o gritándole al mundo que estaban descontentos de cómo estaba funcionando el país en esa época. Estamos hablando de la colonia, donde todavía existían conflictos con España y con este poder de que si nuestro país finalmente era independiente o no. Así que eso, lo más importante, de hecho, ¿por qué se llama lira? Porque, bueno, en la antigua Grecia, cuando se transmitían las historias, se utilizaba un instrumento que se llamaba lira, mientras cantaban las historias oralmente. Así que por eso que utilizan la palabra lira. De todas maneras, esto lo vamos a volver a recordar, porque es algo súper importante de la historia de nuestro país, este tipo de poesía. Y no lo vea usted solamente como la poesía en sí, no la vea solamente como una expresión de amor, de no sé, de historias melosas, y como, porque yo me he dado cuenta mucho de eso, que por lo menos lo vi cuando revisé sus trabajos de la cuarta lectura complementaria, cuando ustedes escogían el poema, la gran mayoría escogió poemas súper clásicos, escogió la parte bonita de la poesía. Y la verdad, chiquillos, es que la poesía es mucho más que eso, tiene un lado B. Tiene un lado B en el cual ustedes sí pueden participar de la crítica, sí pueden participar de este cambio, y lo que es incluso más importante, la lira real. O sea, estamos hablando ya de la poesía real. La poesía no es solamente la que está en los libros y que nunca llega a sus manos. La poesía también es, por ejemplo, las batallas de gallos, por ejemplo, su cantante de trap favorito, también eso es poesía. Realmente la poesía está más cerca de usted de lo que realmente piensa. De hecho, la poesía está bastante cerca de Bad Bunny, aunque usted no lo crea también. Así que, ojo con eso, no se quede solamente lo tradicional. Es por eso que los temas de la lira popular, bueno, estamos hablando nuevamente de la colonia ahora, trataban sobre todo las noticias de esa época. Por ejemplo, había muchos terremotos. Qué manera de haber terremotos en esa época y mucha gente muriendo. Pero sí, se hablaba mucho de eso, se hablaba mucho de la política de la época, de las epidemias. Había muchas pandemias también en esa época. No había muchos avances científicos, muchas vacunas. Así que también se hablaba mucho respecto a eso. Y sobre todo, había mucho humor. Era casi tomarse a nuestro país como Chile, tomarlo ya para la broma. Esa era la idea finalmente de la lira popular.
Y era como, esto ya es tan catastrófico, tan apocalíptico, que mejor nos reímos todos en conjunto. Eso viene siendo, puedo decirlo de alguna manera más llamativa, la lira popular. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No. A ver, No. revisando el chat. No. Ya, y muchas gracias a la persona que me escribió por interno. Claro, céntrense en eso, en lo del ira popular, que viene siendo ya una postura contraria a lo que venía siendo la intelectualidad y esta gente intocable, inteligente, que tenía un grupo súper cerrado y no dejaba ingresar a nadie en la poesía. Y sobre todo, la palabra popular, es decir, que realmente cayera a todas las personas. Perdón, no que cayera, que llegara a todas las personas. Ya, realmente estoy contenta que estén entendiendo tan rápidamente. Ustedes tienen un nivel súper alto, muy, muy alto, usted no lo cree, pero a nivel de curso, ya estoy hablando de todos por igual, a nivel de curso, usted por lo menos trabaja a un mínimo de un 60% de exigencia. Y eso es muchísimo, y muchísimo para la edad que usted tiene. Así que de verdad me alegro mucho, los felicito porque sigan a ese nivel. Yo sé que las clases bajaron obviamente porque pandemia, como que las cosas no están normales, no existe la normalidad ahora, pero de verdad felicitaciones por seguir esforzándose, por seguir conectándose y muchas, muchas gracias por todo el esfuerzo que han colocado en esto, ¿ya? Porque fácilmente usted podría haber apagado el computador, haberse ido a dormir, haber hecho cualquier cosa y usted está acá aprendiendo, así que muchas gracias por todo el esfuerzo que está colocando, ¿ya? Yo de verdad lo noto demasiado. Así que eso, chiquillos, tal como aparece ahí en la pantalla, la próxima semana ya por fin llegamos a nuestra actualidad. Vimos desde antigua Grecia, antigua Roma, antiguas civilizaciones con los mitos, llegamos ahora a Edad Media, tiempo de la colonia también, entre medio, y la próxima clase nos metemos en la publicidad. Así que necesito que vea comerciales, aunque suene raro. Vea muchos comerciales de aquí a la próxima clase y decida su comercial favorito porque se lo voy a preguntar. De hecho, vamos a ver ejemplos en la clase en vivo, ¿ya? Vaya buscando sus comerciales favoritos, esos que usted no se puede sacar de su mente, aunque quisiera, pero no puede. ¿Ya? Así que, eso, chiquillos, muchas, muchas gracias por estar el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que estén muy bien. Adiós.